Hey viajero web, ya estás en el Webic. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso de React.js. Hoy iniciamos una nueva sección, la cual va a ser hablar de los hooks. Un tema muy interesante que muchos de ustedes estoy seguro que han estado esperando. Así que hoy vamos a tener esta introducción a estos nuevos elementos. Y vamos a ver nuestro primer hook llamado useState, el cual ya hemos visto en otros capítulos, pero que hoy lo vamos a ver a detalle. Estoy seguro que vas a aprender cosas nuevas. Ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita y comenzamos. Bien, antes de ir a código, primero revisemos algunos conceptos para que te quede claro qué son los hooks. Y lo primero que debes saber de estos nuevos elementos es que a partir de la versión 16.8 es que fueron incorporados a la librería de React. Y gracias a esta incorporación, con los hooks en React podemos crear componentes con estado y demás características, como lo son la emulación de los métodos de ciclo de vida sin la necesidad de escribir clases. Y hay ventajas al utilizar los hooks. La principal ventaja es que nos permite dividir un componente en funciones más pequeñas, con base en la relación de componentes y no tanto por la funcionalidad del ciclo de vida. Esta nueva incorporación maneja una lógica funcional, la cual suele ser más sencilla de comprender que la lógica basada en programación orientada a objetos. Muchos desarrolladores que utilizan componentes funcionales con hooks han logrado comprender más rápido y con menos esfuerzo las props, la función del estado y la comunicación entre componentes, ya que no se enfrentan a comprender el funcionamiento del this, el cual siempre te vas a encontrar cuando utilices clases, y que no deben de preocuparse por el bind, ya que si recuerdas en un componente de clase lo tienes que declarar para poder acceder al this. Con esto no quiere decir que los hooks vienen a reemplazar a los componentes de clase o que estos han quedado obsoletos. De ninguna manera. Los componentes de clase tienen ciertas funcionalidades que nos sirven, como tú has visto en los ejemplos anteriores, pero comprender y aprender los hooks harán que tengas mejores armas al momento de desarrollar tus aplicaciones. Así que vayamos al código, que es la mejor manera de aprender. Ya estamos aquí en Visual Studio Code y tenemos el código que hicimos en el video pasado. Por el momento lo voy a eliminar ya que no lo vamos a ocupar. Y vamos a comenzar con el hooks de estado useState. Así que voy a crear un componente funcional y este lo voy a hacer como una función tipo flecha. También podemos crear un componente funcional a través de function, componente que recibe las props. Y va a funcionar de la misma manera. A mí en lo personal me gusta más como un componente de flecha, así que voy a usar esta sintaxis. Voy a agregar su return y voy a regresar ahorita simplemente un div para que no nos marque error. Bien, ahora veamos cómo podemos declarar nuestro useState. Nosotros podemos declarar useState a través de la notación de punto. Así que es const state igual a react.useState, la cual es una función. Y esta función nos regresa un array, en la cual el valor de state se encuentra en la posición número 0 y en la posición 1 nos regresa una función con la cual podemos actualizar ese valor del state. Como puedes ver, haciéndolo en notación de punto, pues son varias líneas de código que necesitamos simplemente para obtener el valor del state y una función con la cual la podemos editar. Así que vamos a utilizar otra forma de declaración, la cual es por desestructuración. La declaración por desestructuración es muy sencilla, solamente tienes que declarar una constante tipo array y en la primera posición vamos a recibir el valor del state y en la segunda la función con la que vamos a actualizar ese state. Podemos nombrar a estos dos parámetros como nosotros necesitemos, pero en este momento los vamos a dejar así. Y lo vamos a igualar simplemente a useState, el cual deberíamos de tomarlo también como notación punto, de ponerlo así como react.useState, pero podemos importar directamente useState desde el import que tenemos aquí arriba y que ya lo tenemos. Aquí está useState. Yo te recomiendo que emplees esta forma de declaración, ya que el código se ve más limpio y ocupas menos líneas de código. Bien, ahora que ya hemos declarado nuestro primer hook useState, vamos a revisar algunas reglas que debemos cumplir, no solamente con este hook, sino en general al utilizar cualquier hook. La primera regla es que se deben declarar en el primer nivel del componente, como lo hicimos aquí con este useState. Déjame abrir la consola para que podamos ver si nos marca algún error. Mira, aquí nos está marcando un error, déjalo actualizo en el return. Listo, ya no tengo ningún error.
Entonces voy a tomar esta declaración y voy a crear una función tipo flecha y voy a poner aquí nuestra declaración del state y nos marca un error. Nos dice que useState está siendo llamado dentro de una función y no está siendo invocado desde el primer nivel del componente. Aunque yo le pusiera aquí un return, pues ni siquiera es un componente de React, porque recuerda que los componentes de React deberían de iniciar con una con una mayúscula. Entonces aquí siempre, si hacemos eso, siempre nos va a marcar error. Y bueno, aquí me he dado cuenta de algo, ya que tendría declarado 2 veces el mismo state. Déjame comentar esta primera línea y voy a darle control Z. Voy a declararlo para que veamos que, ya que solamente tenemos declarado el state una vez, aún así nos sigue marcando el error. Bien, continuemos. Lo que tampoco podemos hacer es ponerlo dentro de una condicional o de ciclos. Por ejemplo, aquí si abrimos un if y declaramos useState dentro de ese if, nos va a marcar el mismo error, ya que no está dentro del primer nivel del componente. Y esto nos marcaría lo mismo si lo hiciéramos en algún ciclo. La segunda regla es que los hooks solo deben ser llamados desde funciones de React, como vimos hace un momento, ya que creamos una función y dentro de esta función, la cual no es un componente funcional, creamos un hook y nos manda error. Incluso si yo la saco del componente, nos sigue marcando error porque no es un componente válido. Le voy a poner el return, le voy a agregar propiedades y nada, nos sigue marcando error. Para que el error desaparezca, debemos agregarle una F mayúscula para convertirlo en un componente y ahora sí es válido la declaración de nuestro hook. Incluso si lo pasara aquí dentro de nuestro componente, no nos marcaría error, pero la notación o la sintaxis es un poco rara, ya que pues si está dentro de otro componente, lo más lógico es que ese useState pues se declare en el nivel principal del componente padre y no hacer este tipo de anidación, pues no tiene sentido. Sería mejor sacarlo completamente del componente y hacer su declaración. Pero bueno, estas son las 2 reglas que debemos seguir y que debes de grabártelas para que no tengas sorpresas al momento de invocar y actualizar tu state, ya que podría presentar algunas incongruencias de datos a nivel de ejecución. Bien, una recomendación que nos indica React es que debemos declarar un hook por cada variable de estado que necesitemos. Es decir, si necesitamos declarar enteros, texto o booleanos, entre otros, necesitamos declarar un useState para cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a declarar aquí 3 useState. El primero le va a pasar enteros, el segundo va a ser texto y el tercero va a ser booleano, y voy a establecer su setState a cada uno de ellos. Recuerda que tú le puedes poner el nombre que tú necesites en tu aplicación. Aquí ya tengo estos 3 useState, y si lo vemos en nuestra herramienta de React Developer Tools, pues aquí tenemos nuestros hooks separados y cada uno de ellos es independiente. Ahorita tiene la palabra undefined, ya que no hemos declarado ni pasado ningún valor por default. Para ello, lo único que tenemos que hacer es que al useState le podemos pasar un valor por default. Por ejemplo, le pasamos un entero que es 0, un texto como ewebic y un booleano, por ejemplo, true. Y aquí ya nos quita ese undefined. Lo importante de la inicialización es que esta inicialización solo ocurre cuando se monte el componente. Y si alguna propiedad o los mismos state cambian y se realiza un update en el componente, esta inicialización ya no se va a dar, solamente se da una sola vez. Ahora vayamos a hacer un ejemplo de cómo podemos actualizar nuestro state y cambiar el valor en cada uno de esos useState que tenemos. Vamos a declarar 3 párrafos y en cada uno de ellos voy a mostrar nuestras variables de estado que tenemos: entero, texto y booleano. Pero aquí en booleanos voy a hacer una pequeña validación donde si es true pues muestre la palabra true y si es false pues muestre la palabra false. Así de simple. Así que vayamos primero a manipular enteros. Vamos a crear un botón que funcione como un contador de clic. Le voy a crear una función onClick y en esta función onClick voy a llamar a setEnteros, la cual al dar clic el usuario pues simplemente va a poner enteros más 1. Y aquí lo podemos ver, si le damos en clic pues va aumentando la cuenta sin afectar a los demás state, que esa es la ventaja de declarar state o multiestados.
ya que cada uno es independiente de otro. Ahora vamos con texto. Y en texto voy a declarar un input que va a ser tipo text, que va a tener un onChain, y en el onChain vamos a llamar a setTexto y le vamos a pasar lo que venga en e.target.value. Aquí ya lo tenemos. Vamos a hacer una prueba que es hola, y ya ves, solamente cambia el state y no alteramos ningún otro de los estados. Si le damos en clic, pues ya cambia la cuenta. Ahora vayamos con el último, que es booleanos. Para ello vamos a declarar un input, pero va a ser tipo checkbox, y aquí en vez de value vamos a utilizar checked. Ahora sí lo tenemos aquí, le damos a nuestro checkbox, pues solamente cambia ese state y no alteramos ninguno de los otros. Y esto es una gran ventaja, ya que no te debes de preocupar en que si actualizas uno de ellos, pues puedas llegar a afectar alguna otra variable de estado. Bien, pero ¿qué sucede si tú tienes en tu aplicación un formulario o un componente el cual recibe muchos datos? Aquí fueron solo 3, pero a lo mejor tú puedes recibir muchos más datos. Para ello podemos crear un state que reciba un objeto JSON. Así que voy a tomar este useState y voy a declarar aquí JSON, pero le voy a poner un guión bajo para que no haya problemas, y un setJSON. Y aquí lo voy a inicializar precisamente con un JSON. Voy a poner los mismos parámetros anteriores: entero 0, texto, webic y booleano true. Si nos vamos aquí a la herramienta, pues ya aparece nuestro nuevo state. Si lo expandimos, pues tenemos aquí la inicialización de estos 3 parámetros. Ahora vamos a modificar nuestro return para ahora acceder a las propiedades de ese estado tipo JSON. Así que vamos a agarrar nuestra variable -JSON, se lo pasamos aquí a JSON.enteros y vamos a reemplazar setEnteros por setJSON. Y ahora aquí necesitamos pasar ahora un JSON y le vamos a indicar que queremos que enteros sea en JSON.enteros más 1. Con esto nosotros estaríamos afectando solamente ese atributo. Bien, ahora vayamos a hacer una prueba. Vamos aquí a la herramienta y vamos a extender nuestro nuevo estado tipo JSON. Y si yo le doy un clic, ocurre esto: nos elimina los demás atributos que era texto y booleanos. Y esto es ya que en un componente funcional, cuando usamos useState, no hay una combinación de estados tal y como funciona en un componente de clase. Cuando utilizamos nosotros un componente de clase, la misma librería se encarga de hacer esta combinación de estados y nosotros no nos tenemos que preocupar porque se vayan a eliminar algún otro dato. Pero en useState esto no funciona, lo tenemos que hacer manualmente. Y para ello lo que vamos a hacer es utilizar una notación de spread o nuestra notación de spread, y le vamos a pasar que queremos conservar todo el state y que inmediatamente actualice enteros de esta manera. Ahora sí, vamos aquí, extendemos nuestro state y hagamos un clic y solamente afectamos enteros, y los demás atributos se mantienen intactos, ya que utilizando el operador spread hacemos esta combinación de datos. Ahora vayamos a modificar JSON.texto y ponemos este mismo setJSON aquí, pero ahora vamos a modificar texto y vamos a pasarle e.target.value. Vayamos a hacer la misma prueba, le damos en clic y solamente nos afecta enteros. Ponemos hola en el input y solamente nos está afectando el atributo texto y está funcionando. Ahora vayamos con el booleano. Agarramos setJSON, lo copiamos, ponemos checked aquí y en booleanos lo agregamos nuestro _JSON y listo. Aquí ya lo tenemos. Expandimos state y le damos clic en nuestro checkbox y solamente nos afectó el booleano. Podemos dar otra vez en el input text y nos pone hola, y el clic solamente altera los enteros. Esta es la forma correcta en que tú puedes utilizar objetos como JSON y actualizar cada uno de sus parámetros. Aunque recuerda que si puedes utilizar useState por separado en tus variables de estado, pues te recomiendo que lo tomes en cuenta y que las utilices, ya que no te vas a complicar la vida con la combinación de estados. Bien, el último caso que vamos a ver en el uso de useState es el manejo de listas. Así que vamos a venir aquí y vamos a crear ahora un nuevo useState, el cual lo vamos a nombrar como lista y setLista. Y lo vamos a inicializar simplemente como un arreglo de JSON que tiene el atributo ítem en 0 y un segundo atributo ítem que es 1. Voy a agregar brackets para que se convierta en un array y voy a arreglar un poco el código.
Bien, así vamos a inicializar nuestra lista. Ahora vamos aquí al return y vamos a extraer estos datos con la función .map que ya hemos visto en otros tutoriales. Recuerda que recibe el ítem y un parámetro index que va incrementándose. Así que vamos a utilizar un LI, le vamos a pasar un key que es index y vamos a renderear ítem.ítem. Y aquí ya lo tenemos, ya tenemos esa salida. Pero no agregué el UL, así que lo voy a agregar para que sea una lista HTML. Ahora voy a agregar un botón, el cual va a tener la leyenda agregar, y en el on click vamos a actualizar nuestra lista. Para actualizar este tipo de objetos, lo que vamos a hacer primero es almacenar lista en una variable temporal de nombre tLista. Ahora en tLista vamos a hacer un push y vamos a agregar un JSON que va a ser ítem con el tamaño de lista más 1 para que veamos un incremento en la salida HTML. Ahora solo faltaría invocar a setList y le vamos a pasar tLista, que es nuestra nueva lista. Y listo, ya tenemos aquí la actualización de nuestro state con el incremento de lista cuando el usuario dé clic. Si venimos aquí y hacemos una prueba y le damos en agregar, aparentemente no pasa nada, y esto es muy interesante ya que en la salida HTML no tenemos ningún resultado. Pero si nos vamos a la consola y agregamos un console y mandamos imprimir tLista y le damos en agregar, vemos que sí está creciendo este arreglo. Voy a quitar aquí el más 1 para que la secuencia se dé correctamente, así que le doy clic y tenemos aquí el incremento de lista, pero en la salida HTML no lo vemos. Esto es algo muy curioso, ya que React, cuando se trata de este tipo de elementos, al actualizar o agregar algún elemento en la lista, no se entera y no actualiza el componente. Para ello podemos hacer algo muy sencillo. Lo que podemos es apoyarnos en otra variable de estatal o otra variable de estado, como la que tenemos aquí, que es setBooleanos, y lo único que vamos a hacer aquí, después de actualizar el estado de la lista, y lo vamos a negar cada vez que entremos aquí. Con esto, ahora sí, cada vez que agregamos o le damos clic en agregar, tenemos ya la actualización del componente y vemos que la lista se renderea sin ningún problema. Lo puedes utilizar hasta en producción, ya que yo lo he hecho y realmente el resultado ha sido bueno, no tenemos problemas de rendimiento. Y es una forma sencilla y te evitas muchos problemas cuando utilizas este tipo de atributos tipo lista. Tú puedes seguir dándole clic y tu componente se actualiza sin ningún problema. Incluso podría darse el caso de que tu lista contiene muchos datos, pues a lo mejor te convendría ponerlo dentro de un setTimeout y decirle que después de cierto tiempo pues mande a actualizar el componente. Aunque yo lo veo muy difícil, ya que pues no vas a cargar miles de datos, seguramente van a ser una carga razonable para que no afecte el performance del navegador de tu usuario. Excelente, esto ha sido todo por el video de hoy. Hoy has aprendido a utilizar useState de una manera más profunda y a detalle. Recuerda que estaremos viendo más hooks para que puedas crear proyectos impresionantes. Y si te está gustando este curso, no olvides en suscribirte, activar la campanita y recuerda, sigue viajando por la web.